Ya. Entonces, hoy día vamos con la segunda parte de cáncer. Ya vimos la semana pasada lo que eran las generalidades. Y ahora vamos a ver un par de patologías más frecuentes en la cavidad oral. Ya, bueno, labios y cavidad oral. Además de algunas patologías que se pueden producir a causa del tratamiento del cáncer. Ya, pasa muchas veces que tenemos que poner en una balanza qué es mejor, ¿ya? Pero lo que es mejor o lo que es menos malo no siempre va a no generar efectos adversos en el paciente, ¿ya? Es como cuando tomamos antibióticos. Cuando tomamos antibióticos sabemos que el paciente va a tener un efecto adverso a eso, o cuando le damos una INES también. Uno nunca se puede obviar esa parte de que todos los fármacos tienen RAM, ¿cierto? Ya, o si el paciente está embarazada, la medico o no la medico, ya. Lo mismo pasa en ciertas patologías, sobre todo en el cáncer, tenemos que poner en una balanza qué es mejor, tratarlo o no tratarlo, sin desconocer que tratarlo va a tener consideraciones negativas en el cuerpo, ¿ya? Entonces, dentro de la cavidad oral vamos a dividir el cáncer en los cáncer que van a ser el melanoma y los no melanomas. ¿Ya? ¿Se acuerdan del melanoma? ¿Cómo era más o menos su característica? ¿A qué se debía? Ya, repasar el melanoma, ¿ya? Porque el melanoma es una parte como una manchita negra, ¿ya? Generalmente es unilateral, ¿ya? Generalmente es una sola lesión, que parte como una manchita negra y que luego va invaginándose hasta alcanzar otros tejidos, ¿ya? Y luego hace metástasis, ¿ya? Es súper agresivo, es bien, em, es bien agresivo dentro de las lesiones pigmentadas, ¿cierto? Una de las más malas, ¿ya? Así que hay que hacer un repaso ahí, ¿ya? Es una lesión pigmentada, entonces. Y los no melanomas, dentro de los más frecuentes, vamos a tener el cáncer o carcinoma vasocelular y el espinocelular, que ustedes saben que el espinocelular es el que se da con mayor frecuencia. Vamos a ver entonces el carcinoma espinocelular o epidermoide. Corresponde al 86,3% de todas las neoplasias malignas de la cavidad oral, o sea, una frecuencia bastante alta, ¿ya? Es una neoplasia de origen multifactorial y se origina en las capas de células del estrato espinoso del revestimiento de la cavidad oral y la orofaringe. Entonces, esta lesión suele partir como una pequeña úlcera, ¿ya? Que no va sanando a medida que va pasando el tiempo, lo mismo en el paladar, va partiendo como una lesión ulcerada, y luego que no sana, no sana, no sana, y se empieza a generar ya estos aumentos de volumen. Uno al palpar el labio siente que es duro, ¿ya? Siempre en la inspección ustedes tienen que palpar el labio, palpar las mejillas, ¿cierto? Cuando tengamos una lesión y ver si es una lesión superficial o ya está endurecida y está ocupando otros planos. En las etapas tempranas de este cáncer solo está localizado en la capa de células de revestimiento, recordar lo que era un carcinoma in situ, ¿ya? Cuando el cáncer se extiende más allá del revestimiento se le llama carcinoma invasivo de células escamosas y eso tiene bastante alta frecuencia. Causa desfiguración y pérdida de la función, su tasa de curación es bastante baja, ¿ya? Y tiene una alta mortalidad. Factores de riesgo asociados, ustedes saben, el tabaco, ¿ya? Y también vamos a asociar el alcoholismo, sífilis, infecciones por VPH, líquen plano, VIH, irritantes mecánicos, higiene bucal deficiente y factores hereditarios. ¿Cómo evoluciona este carcinoma? ¿Ya? Parte por mutaciones puntuales no reparadas, o sea, que no vuelven a ser la misma célula, ¿ya? Inicialmente puede ser no observable y después se hace observable, ¿ya? Después se adicionan nuevas mutaciones, hay
pérdida ya del control de crecimiento de la diferenciación celular, y empieza a haber un compromiso progresivo del epitelio, que contiene estas células que ya sufrieron una mutación y que más encima se están creciendo, se están reproduciendo a un control, a un nivel mucho mayor de una célula que le correspondería a ese epitelio, ¿ya? Compromiso de todo el espesor del epitelio, a ese le vamos a llamar carcinoma in situ, y una vez que rompe la membrana basal, ya empieza a haber invasión de los tejidos adyacentes, por consecuencia hay metástasis. Histopatología, epitelio con signos de anaplasia, dispuesto en cordones e islotes de células pleomórficas, algunas pueden ser hipercromáticas, mitosis atípicas, y abundante aumento en relación núcleo-citoplasma. Ya hay un aumento de la relación, porque ya estas células están indiferenciadas, ya no son las células que corresponden al epitelio normal. Núcleos prominentes y observamos perlas de queratina. Recuerden que la clase pasada igual vimos una incisión de cuando hay un carcinoma, ya epidermoide. Recuerden que siempre tiene que haber un margen de seguridad bien amplio para poder hacer esta resección quirúrgica, ¿ya? Y este otro caso donde este carcinoma estaba en el piso de la boca y que había invadido también la zona anteroinferior o anterior, en verdad, de la mandíbula, ¿ya? Por lo tanto, la resección quirúrgica tiene que ser radical para que esta lesión no vuelva a recidivar, ¿ya? No vuelva a aparecer, porque si esta invasión queda en otros tejidos, vuelve a aparecer, ¿ya? Entonces ahí no solamente, obviamente esta cirugía es bastante agresiva, ¿cierto? Es mutilante, pero si nosotros dejamos un poquito de lesión, va a ser más mutilante todavía y va a ser terriblemente más peligroso para el paciente volver a pasar por una cirugía. Luego tenemos una variante que es el carcinoma verrucoso, ya que es más feo, ya inicialmente, pero su grado de malignidad es menor, ya común en hombres mayores a 50 años y fumadores. Preferentemente se le da a los pacientes que mastican el tabaco. Ya comienza como una lesión blanca de aspecto verrugoso, ubicada en los carrillos principalmente, también encías o reborde alveolar. En la histopatología vamos a tener una proliferación epitelial verrugosa, con múltiples grietas rellenas de queratina, ¿ya? Al igual que su superficie con marcada acantosis y signos de atipias leve a moderada. Cerca del 20% de los carcinomas verrucosos presentan focos de carcinoma escamoso. Entonces, como este es más superficial, tiende a ser un poquito menos agresivo, pero se puede encontrar con una combinación mixta con carcinoma escamoso. Ya, como les decía yo, es bastante feo de aspecto, ¿ya? Tiene este aspecto verrugoso, ¿cierto? Como coliflor, y se puede ver también en combinación con carcinoma espinoso. También tenemos el carcinoma... Dígame. Le hago una consulta. ¿Cómo yo podría hacer la diferenciación como con las verrugas que aparecen por enfermedad de transmisión sexual, que también salen en la boca y en ese sector? Por la histología, generalmente son más pequeñas, las verrugas orales, ¿ya? Y tenemos que ver antecedentes, o sea, hace cuánto le salió al paciente, sana, no sana, ¿cierto? Todas las preguntas que tenemos que hacernos ante una lesión es si hay un factor de riesgo, si el paciente está con inmunidad suprimida, si esta lesión sana o no sana en el tiempo correspondido a esa lesión, ¿cierto? Y la diferenciación en sí, así como el diagnóstico como tal, lo da la histopatología. Ah, ya. ¿Ya? Debería sí o sí tomar una muestra. Antes tienes que hacer estudios,
ya para poder hacer la diferenciación. Estudios me refiero a estudios de sangre, ¿cierto? Estudios imagenológicos, anamnesis, ¿cierto? Todo lo que corresponde a una evaluación previa a tomar una cirugía, ¿ya? No es que Ya, como que lleguemos y abramos a un paciente, recuerden que hay muchas patologías que vamos a generar diseminación si es que es una claro. patología infecciosa, ¿ya? Y no solamente una neoplasia. Entonces hay que saber el estado en que está el paciente. Pensemos que la biopsia, si bien es bueno para saber qué patología estamos hablando, también es una cirugía. No deja de ser una cirugía. Por lo tanto, tenemos Claro. que evaluar a este paciente quién es él. ¿Quién es? ¿Es un paciente con VIH? ¿Es un paciente que está con alguna patología descompensada? ¿Está tomando algún fármaco que pudiese estar generando que se presenten cierto tipo de lesiones en la boca? ¿Ya? Esas son las consideraciones que tenemos que tener antes ya. Y le dimos el tratamiento adecuado a un herpes, ¿cierto? A una verruga, ¿cierto? Le dimos un tratamiento y no remitió, entonces podemos ya empezar a sospechar que hay algo más, Ya. ¿ya? Este carcinoma no va a sanar, ¿cierto? Por más tratamientos tópicos que le demos, no va a sanar. Entonces ahí tenemos que nosotros sospechar y ahí sí hacer la derivación para que se tome la biopsia. Carcinoma adenoescamoso, como su nombre lo dice, adeno viene de las glándulas, ¿cierto? Es una neoplasia rara, agresiva, que se origina en el epitelio más superficial y que se caracteriza por tener áreas de ambos, carcinoma de célula escamosa y de adenocarcinoma auténtico. Para su identificación son necesarios demostrar ambos componentes, el escamoso y el glandular. Estos pueden estar próximos, pero son distintivos y se hallan separados sin mezclarse entre ellos. Entonces aquí también se acompaña de los componentes del carcinoma escamoso, aunque pueden no estar juntos, ¿ya? Puede haber como una diseminación hacia las zonas glandulares. Entonces, para poder demostrar este cáncer, tienen que estar ambos, este carcinoma. El componente escamoso puede ser in situ o invasivo y casi siempre está localizado en las áreas más superficiales del tumor. Ya pensemos que las glándulas están en una capa más profunda, ¿cierto? Y el carcinoma espinocelular va a partir en la capa escamosa, ¿cierto? Y va a tender, su inicio va a tender a ser más superficial, ¿ya? Y en su inicio, porque ustedes saben que después va a romper la membrana basal y se va a invaginar otros tejidos y va a hacer metástasis, ¿ya? El componente del adenocarcinoma crece en las zonas profundas sin mezclarse entre ellos, o sea, se da en la parte glandular y se da en la parte en el epitelio, ¿ya? Y inicialmente no se mezclan entre ellos. Se han descrito en la lengua, piso de la boca y mucosa yugal y preferentemente en adultos mayores, ¿ya? El 80% de los pacientes tienen metástasis en el momento del diagnóstico. Eso es lo peor que pasa, que finalmente la mayoría de estas patologías en un inicio pudiesen haber sido tratables y que lamentablemente la fecha donde se pesquisa ya está muy avanzada. Esta patología entonces presenta pérdida de cohesión celular, acantolisis y se observan áreas de transición entre carcinoma escamoso convencional y patrón adenoide. ¿Hasta ahí alguna duda con el espino celular? No, doctora. Ya. Entonces ahora seguimos con el carcinoma vasocelular, que es de menor frecuencia, ¿ya? Es un tumor maligno de las áreas pilosas de la piel. Pilosa, recuerden que tiene pelos, ¿ya? Aparece en la piel expuesta al sol en la parte superior de la cara en individuos de tez blanca. Mayor predilección en hombres entre los 50 y los 80 años. Y este es un cáncer bien desgraciado, por así decirlo, ¿ya? Porque inicialmente no muestra ningún signo de metástasis y parece hasta un carcinoma benigno, hasta una lesión benigna, ¿ya? Porque aparece y luego pareciera que se remite, pareciera que se va, pero después vuelve y vuelve en gloria y majestad, ¿ya? Y esta lesión puede causar la muerte por invasión directa de los tejidos,
Ya sus manifestaciones clínicas pueden ser variables, al comienzo se presenta como una pápula o un pequeño nódulo translúcido, perlado, que aumenta lentamente de tamaño y finalmente desarrolla una úlcera central costrosa. Ya, esas tienen que tener siempre duda de esas costras que no sanan, ¿ya? Entonces, esta costra sana, po, y después vuelve a abrirse, ¿ya? Las lesiones pueden ser más o menos pigmentadas, pudiendo llegar a ser gris pizarra o negras y semejante a confundirse con un melanoma maligno. En la histopatología presenta patrones circunscritos o difusos con una proliferación de células epiteliales basaloides, vasocelular viene de las células basales, ¿ya? Surgen nidos y cuerdas de células cuboidales en la región de las células basales. En el patrón difuso se encuentran nidos infiltrativos, pequeños de un estroma fibroblástico, y también se observa un aumento del contenido elástico. Entonces, parte, ¿cierto?, como una lesión costrosa que no sana o a veces sana y luego vuelve a aparecer. Pareciera que sana, ya, nunca sana del todo, pero pareciera que se cierra y luego ya se presenta esta costra que, como decía, pudiese parecer un melanoma porque tiene este componente, ¿cierto?, de lesión pigmentada. Entonces ahora vamos a ver consecuencias del tratamiento oncológico. ¿Qué pasa cuando tratamos a un paciente que ha tenido un carcinoma, ¿cierto? ¿Cuáles son los tratamientos más frecuentes de los pacientes con cáncer? La quimio y la radioterapia. La quimio y la radioterapia. Perfecto, son las más frecuentes. Entonces, dentro de ellas vamos a estudiar la mucositis oral, ¿ya? Que es la inflamación de las membranas mucosas de la boca. Habitualmente parecen como llagas similares a una quemadura o como llagas parecidas a úlceras en la boca. Es una quemazón, por así decirlo, una sensación de quemazón, y obviamente también es visible, en toda la mucosa oral, ¿ya? Se produce hasta en el 40% de las personas que reciben quimioterapia, y la mucositis puede causar dolor, infección, sangrado en pacientes que reciben quimioterapia y dificultad para respirar y comer. Entonces se generan estas verdaderas llagas, ¿cierto?, en la boca, producto entonces de la quimioterapia, ¿ya? Puede ser más generalizado o más localizado. Duele, cuesta tragar, ¿cierto? Es bastante agresiva, ¿ya? Por lo tanto, la OMS y la National Cancer Institute hicieron una clasificación, ¿cierto?, de el estado en que se encuentra el paciente, ¿ya? La OMS la clasifica del 0 al 4 y la NCI del 1 al 5. Según la OMS parte sin evidencias subjetivas u objetivas de mucositis y termina en el eritema y la ulceración por el que el paciente no puede alimentarse. La NCI agrega, o sea, parte en el número 1, ya ambos tienen 5, parte en el número 1 y dice que es asintomático o síntomas leves sin indicaciones de intervenir y termina en la muerte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el paciente ya no puede alimentarse, ¿cierto? Duele tanto que ya no se puede el paciente alimentar. Las úlceras comienzan no solamente en la boca, sino que pueden ser también en toda la mucosa orofaringea. Tratamiento. Dentro de los tratamientos más utilizados se encuentra el empleo de fármacos protectores de la mucosa, crioterapia, factores de crecimiento, entre otros. El efecto deseado es retrasar la aparición de la lesión, así como disminuir la severidad de las mismas. Y no todas las opciones, ¿cierto? No toda la crioterapia, ¿cierto? Podemos encontrarla en todos los lugares o todo el personal médico puede contar con ella, ¿ya? Y también conocer la solidez científica con la que cuentan cada uno de estos tratamientos. Y finalmente vamos a ver la osteoradionecrosis, que, como su nombre lo dice, se da a causa de la radiación, ya de la radioterapia. La mucositis se da a causa de la quimioterapia, la osteoradionecrosis se da a causa de la radioterapia. Entonces, la osteoradionecrosis
es un tipo de osteomelitis, ¿ya? Pero su etiología es a causa de las radiaciones ionizantes, generalmente recibidas en la, en la radiación, en la radioterapia, producto de una neoplasia, ¿cierto? Se observa la exposición del hueso irradiado, que es incapaz de curar tras un periodo de 3 meses en ausencia de un tumor local. Se presenta con una incidencia media entre el 2 al 10% de los pacientes, y los pacientes con sus dientes naturales tienen más posibilidad de desarrollar osteoradionecrosis. Entonces, parte con la radiación que se genera en el huesito, por lo tanto se produce una hipocelularidad y una hipovascularidad con consecuencia de destrucción celular, y eso va a generar una hipoxia en el hueso y va a generar la osteoradionecrosis. Entonces se produce una necrosis por coagulación y supresión de la reproducción celular. El hueso irradiado sufre una necrosis aséptica con pérdida de la capacidad regenerativa de los tejidos osteogénicos, y existe una lesión en los osteoblastos y osteocitos con fibrosis de tejido circundante y trombosis de los vasos sanguíneos. Puede ser aguda o puede ser crónica. Generalmente se va a deber a un trauma, ¿ya? Si bien esta es una patología que se da en el hueso, por consecuencia también se genera una necrosis en el tejido blando que lo acompaña. Según su gravedad, puede ser de grado 1, donde hay dolor, tumefacción, trismo y exposición ósea por más de 6 meses. Grado 2, además hay secuestro óseo, hay pérdidas óseas, ¿ya? Pero que no afecta a la altura mandibular. Y el grado 3, ya hay este secuestro óseo, pero que afecta a la altura mandibular y afecta también al hueso basal, ¿ya? Recuerden que tenemos huesito basal y hueso alveolar. En el grado 3 ya afecta al hueso basal, ¿ya? Y por lo tanto podemos tener fracturas patológicas, ¿ya? Porque este hueso queda muy débil, hay secuestro, hay perforaciones, hay hoyos, ¿ya? Porque este hueso está necrosado, y por lo tanto el hueso bueno que queda es muy débil y cualquier cosa lo puede fracturar. Factores que aumentan el riesgo: edad del paciente, trastornos metabólicos como aterosclerosis, diabetes, etc. Y hábitos tóxicos, adivinen quién: el tabaco y el alcohol. Factores predisponentes: localización del tumor, que el tumor a la zona donde se haya irradiado haya sido muy cerca del hueso, ¿ya? Como los tumores en el piso de boca y en el trígono retromolar. Ya suelen ser lesiones que se van a indicar la radioterapia, y por lo tanto toda la zona mandibular va a ser afectada. Se ve más afectada la mandíbula más que el maxilar. Recordemos que el maxilar es un hueso más esponjoso, por lo tanto hay menos riesgo de que se genere esta hipoxia, ya, a diferencia de la mandíbula, donde es más fácil que perdamos el riego sanguíneo. Ya. Y otro factor predisponente es el traumatismo, como lo es una extracción dentaria. Poner el elevador, ¿cierto? Y el tratar de luxar el diente es un trauma que le generamos al hueso. Y por lo tanto un hueso que está irradiado, un hueso que está débil, que está con falta de oxigenación, ¿cierto? Que ya hay una actividad destructiva ahí previa. Si nosotros le provocamos un trauma a ese hueso, este hueso va a generar esta osteoradionecrosis, esta osteomielitis. En cuanto a las extracciones, hay un mayor riesgo de osteoradionecrosis en pacientes dentados que se sometieron a extracciones dentarias después de la radioterapia. El lugar donde más efectos adversos produce la radiación es en la mandíbula, más que en el maxilar, por lo que conversábamos recién. Se considera un mínimo de 6 meses desde la última radioterapia como un tiempo adecuado para poder comenzar a realizar procedimientos odontológicos más invasivos, y estas deben ser lo más atraumáticas posible. Hay estudios que dicen que jamás se recupera el hueso. Por lo tanto, un paciente que va a ser sometido a radioterapia previamente tiene que pasar por una alta odontológica, donde se le saque todos los dientes que pueden estar así como entre que sí que no, que tal vez ese paciente no tuviera un cáncer, ¿cierto? O no vaya a ser irradiado. Nosotros diríamos, no, este diente se mantiene con un tratamiento más conservador, una endodoncia, ¿cierto? En cambio, cuando el paciente va a ser sometido a radioterapia y el diente está como que sí, que se puede salvar, no hay tiempo para poder controlarlo, se saca el diente. Es mejor
en estos casos, como yo les decía, es mejor ser radical que después tener otro tipo de problema. Imagínense, el paciente ya pasó por un cáncer, le hicieron radioterapia, le hicieron quimioterapia, y más encima después le tenemos que hacer una extracción y se le genera esta osteoradionecrosis y puede perder más todavía tejido del que ya ha perdido. ¿Ya? Si es que ha perdido, si es que no ha perdido, podemos generar incluso fracturas en la mandíbula. ¿Ya? Por lo tanto, idealmente esperar lo más que se pueda para hacer exodoncias, ¿ya? Si bien en una urgencia tenemos que hacer o pesar, ¿cierto? Tratar de ver cuál es un tratamiento menos invasivo, por ejemplo, eh, a veces se prefiere hacer una endodoncia, ¿ya? Y si no se puede rehabilitar el diente, porque no es un diente rehabilitable, es un diente que está para extracción, que hay que sacarlo, ¿ya? Pero producto de esto no lo queremos sacar, ¿qué se hace? Se le hace endodoncia y se le hace una sochapa. ¿Han escuchado el término sochapa? No. Es bien antiguo, antiguamente se hacían bastante para mantener la altura ósea del hueso alveolar. Pero una sochapa es una tapa que se hace a la raíz, ¿cierto? Se trata el conducto y la corona, no hay corona, es un diente que está en estado radicular, y se le hace una tapa nomás, que antiguamente se podía hacer de metal, ¿cierto? De amalgama, y también se puede hacer dependiendo si se puede aislar o no, con resina, si no se hace con ionómero o con amalgama. Si es que tenemos que hacer la exodoncia, ya hay buenos resultados con tratar a este paciente con clorexidina, ya, pero nunca, 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 nunca antes de 6 meses. Idealmente por lo menos esperar 2 años, ya, pero obviamente si es una urgencia hay que tratarlo, no hay otra opción. Entonces, como les decía, se empiezan a generar estas zonas de necrosis, ya, en el hueso mandibular, pero ojo, también lo podemos ver en el maxilar, ¿ya? Tratamiento. Múltiples investigaciones dicen que los tratamientos conservadores tales como antibióticos y oxígenos hiperbáricos solo pueden funcionar en los primeros años. Después, en la presencia de necrosis ósea, grandes defectos y fístulas cutáneas, el debridamiento tiene que ser radical, o sea, sacar la zona necrosada, ¿ya? De las lesiones que se puede asumir como tratamiento hasta donde sea necesario. De lo contrario, la recurrencia va a ser inevitable. ¿Ya? Entonces, inicialmente podemos tratarlo con antibiótico de oxígeno hiperbárico. Una vez que ya se nos presenta necrosis como tal, hay que ser radical, sacar todo el tejido necrosado, o sea, eso va a seguir extendiendo. ¿Ya? El debridamiento radical también es útil para aclarar la posibilidad de recidiva tumoral, que puede ser tan alta como el 21% de los pacientes en los que la osteoradionecrosis se presenta, donde ha habido un tumor primario en esa zona. La reconstrucción del defecto después de la eliminación de todos los tejidos duros y blandos desvitalizados solo se puede lograr con tejido vascularizado saludable, porque no suele ser la falta de locales o regionales de tejido un colgajo libre. Está muy enredado eso, pero para que se entienda, necesitamos tejido blando libre, ya un tejido blando sano que podamos poner en la zona de los sitios afectados. Eso, chicos, ¿alguna duda? Doctora, había dicho que la frecuencia era más en el maxilar o en el mandibular. Mandibular. Ah, ya. Doctora, y lo otro que le Diga. iba a preguntar en relación ¿cómo se llama esto? A la osteonecrosis, eso, por ejemplo, tiene que ser un cáncer específico de la boca o, por ejemplo, cualquier otro cáncer que haya sido de cabeza y cuello, o, por ejemplo, en las También se mujeres puede dar. cáncer de mama, que Eh, producto porque ahí se hace quimio y radio para reducir primero el cáncer y después poder hacer la cirugía. Ahí igual claro, tenemos que tener en consideración eso, esperar los 6 meses mínimo. el del cáncer de mama no, porque la radiación va en una zona, más o menos así. Entonces, del cáncer de mama no afectaría a la región de cabeza y cuello en mayor proporción, pero sí un cáncer de tiroides, ¿ya? Donde Ah, si ya, irradia la tiroides, ahí sí podemos tener una zona cercana a la mandíbula. ya.
¿ya? O que regiones del cuello en general. ¿Ya? ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Ya chicos, hay un test corto ahora para que lo puedan contestar y les voy a abrir al tiro en la plataforma para que lo suban.